Audio de mercados de jueves 10 de octubre de 2024. Mi nombre es Alex Fuste. Tras un largo paréntesis en el que vengo inmerso hablando de mercados vibrantes como China, India, Vietnam, Japón, petróleo, es hora de volver a hablar de Europa, un mercado que sigue siendo clave para nuestros clientes y para las carteras gestionadas, manejadas por el equipo de Andbank. Y hoy es un buen momento para volver a conocer, saber dónde está y cómo está el pulso del continente europeo, en donde siempre hay algo en juego, y hoy más que nunca, ante la inminencia de movimientos importantes por parte del Banco Central de Europa dispuesto a fijar las condiciones monetarias para los próximos 12 meses. La primera pregunta que me viene a la cabeza es si es razonable el framework o el escenario fijado por la curva swap sobre los tipos de interés. La curva swap está descontando hoy que el ECB pondrá los tipos en el 2,5% tan pronto como marzo de 2025. Y debo hacerme esta pregunta. Bueno, en primer lugar, decir que mejor que la curva swap. Ya saben que la curva swap es una cadena de números en donde cada número representa un tipo de interés fijo, que es el precio del contrato en el que dos partes, uno paga fijo y el otro paga variable, o uno paga fijo y cobra variable. El mercado lo utiliza para descontar, proyectar lo que va a hacer el ECB, ¿no? Alguien que va a pagar fijo de interés y piensa que van a bajar los tipos de interés a un año vista, pues evidentemente no estará dispuesto a pagar tipos más altos, ¿no? Sino que claramente esto irá a la baja. Yo le veo un problema a la curva IRS, Interest Rate Swap, y es que la pata variable está asociada al Euribor 3 meses o al Euribor 6 meses, que puede que tenga relación con el tipo oficial del ECB, pero no tanta como el overnight o el tipo a un día. Por eso prefiero la curva OIS, Overnight Interest Swap, para predecir qué va a hacer el Banco Central. La curva OIS es como la curva swap. La única diferencia es que el pago variable está asociado al tipo a un día en vez de al tipo a 6 meses. Y como resulta o da la casualidad de que el Banco Central controla mucho más de cerca el tipo a un día, pues creo por eso que la curva OIS es mucho mejor predictor de lo que va a hacer el Banco Central. Bueno, tecnicismos aparte, ambas curvas descuentan algo similar, mucha intensidad de bajadas de tipos de interés. Entonces yo tengo que preguntarme si eso es razonable. Y para responder debo mirar el entorno. Y el entorno me dice, por un lado, tenemos una lectura de un IPC por primera vez desde 2021 sub 2%. Es decir, en el área o en la zona por debajo del 2%. Y este retroceso en la inflación ha sido material, significativo recientemente, porque recuerdo que en julio estábamos en el 2,6% y ahora estamos en el 1,8% en la lectura de septiembre. Por otro lado, tengo un conjunto, una batería de datos de actividad débil, por lo general, lo que denota una fragilidad en la demanda doméstica. Aquí la pregunta es sencilla. ¿A qué se debe la fragilidad en Europa? Bueno, más allá de filosofadas o razones de fondo estructurales, pues podrían haber varias razones, ¿no? Está el tema del fiscal tightening. Yo no lo creo, porque el fiscal tightening se tiene que dar el año que viene, donde la mayoría de los países tienen que reducir el gasto, el déficit en un 0,5% aproximadamente, punto arriba, punto abajo. Pero esto es futuro. Lo que pasa es que sí que es cierto que algunos empresarios quizás ante el efecto del fiscal tightening han decidido parar máquinas. Bueno, podría ser. Otra razón quizás más plausible y quizás favorable sería que los europeos están ahorrando más. Miren, el mercado laboral sigue añadiendo empleo y tenemos una mejora del real income, de la renta real, porque los salarios, llevamos año y medio con los salarios creciendo por encima de la inflación. Por tanto, tenemos una renta disponible real creciente. Pero la mayoría o la mejora solo pasa parcialmente al consumo, porque estas ganancias en renta real se ahorran. Y es que tenemos el ahorro bastante arriba, al menos en máximos desde pandemia. Tenemos que el ahorro es entre un 13 y un 14% de la renta disponible. Hace mucho que no veía esto.
Y también esto que acabo de decir queda demostrado por la porción de los salarios como porcentaje del PIB, que ha saltado del 54 al 56% en 2 años. Entonces lo que tenemos al final, por las buenas razones o por las malas razones, es una inflación a la baja y una actividad débil. Repito, aunque la actividad débil sea por las buenas razones. Entonces la combinación de ambas cosas diría que me llevaría a la respuesta a nuestra pregunta de que sí, la curva swap es razonable en sus expectativas de recortes de tipos. Quizás no tanto en la intensidad, del 3,5 al 2,5 en marzo de 2025. A ver, cuidado, los movimientos de la curva swap son extremos. Las probabilidades implícitas de recortes del ECB pasan del 100% al 25% y vuelven al 100% con la rapidez con la que un trader cambia de estrategia cuando hay un pico en volatilidad. Entonces, creemos que el mercado anticipa bien la dirección de los tipos de interés, pero quizás no la intensidad. Sé que insisto en esto. Mi director general es el primero que debe pensarlo. Pero insisto en que quizás la intensidad estimada por el mercado no es la correcta. En primer lugar, porque es mi trabajo cuestionar lo que piensa el mercado. Y en segundo lugar, porque realmente creo que el riesgo de tipos de interés, el riesgo de inflación, tiene un sesgo al alza. Miren, en primer lugar, si uno mira el IPC por componentes, ve claro que lo que nos ha llevado al 1,8% de inflación es la energía. Entonces, el path estimado para el ECB, que es el mismo que el path o el camino, el trayecto estimado para la inflación, es claramente vulnerable a los cambios en el precio del crudo. Esto es innegable. Y convendrán conmigo si les digo que las posibilidades respecto al precio del crudo hoy están claramente sesgadas al alza. Punto número 1. Punto número 2, las métricas del IPC subyacente, indagando un poquito más profundamente en el hard data, las métricas subyacentes están en el 2,7%, con la mayoría de los componentes presentando un momentum, digamos, alcista, flotando en el rango del 3%, 2,9-3% en la lectura trimestre a trimestre anualizada. El deflator del PIB está en el 3%, así que es legítimo pensar que el IPC subyacente podría estar en el 2,5% en los próximos 12 meses. El sector servicios tiene estas mismas expectativas, créanme, hablo con ellos. Entonces, el resumen de todo esto es que sí, la desinflación puede continuar desplegándose, pero a un ritmo más gradual de lo que anticipa la curva IRS. Le cuesta más o le costará más. Entonces, esto debe tener unas implicaciones para los mercados financieros. Me refiero a, digamos, la divergencia entre mi pensamiento y el pensamiento de la curva IRS. Si realmente la curva IRS vuelve a cambiar, esto debe tener unas implicaciones. Si mi escenario se materializa, esto debe tener unas implicaciones para los mercados, los activos de riesgo y el resto de activos. Por partes, les resumo cuál es mi escenario. Si aterrizamos en esa zona de inflación del, lo compro, 2%, 2,5%. Aterrizamos en esa zona. Per se, esto significa realmente un cambio dramático respecto a lo que vimos en las dos últimas décadas, con una inflación persistentemente en la zona sub 1%, promedio 0,7%, década 2000-2010, década 2010-2020. ¿Cuál es el problema? El problema está en que, viendo las curvas de tipos de interés hoy, pareciera que el mercado considera que esas décadas es lo normal. Piensa que volveremos ahí. Pero en lo que yo considero la nueva realidad de un IPC lejos del 1%, sino en el 2,5%, pues claramente es un cambio dramático. Significa que estaremos en un entorno de crecimiento nominal del 3,5%, con esa inflación del 2,5% y un crecimiento real del 1,5%. Sumen a 3,5%. Implicaciones. Bueno, en mi escenario, un activo claramente mal priceado, no sé cómo decir la palabra en castellano, que está
cuyo precio no refleja bien este escenario, este posible escenario, un activo cuyo precio no refleja bien este escenario es la deuda en euros. Miren, en este escenario mío, el típico Aggregate Eurobond, 10 años, Maturity Bond, debería estar en el 3,5%, con un PIB nominal del 3,5%, que menos que pedirle un 3,5% al bono a largo plazo. Pero si se fijan hoy en el Bund, que sería como la referencia para este Aggregate Eurobond 10 años, está en el 2,2%. ¿Qué significa? Pues que de 2,2 a 3,5 hay 125 puntos básicos, 150 puntos básicos de alza necesaria. Con lo que es mejor evitar sensibilidad en este mercado de deuda. ¿Exagero? Miren, si uno mira la TIR del bono a 2 años y la TIR del bono a 10 años son idénticas, lo que significa que el valor del tiempo es cero. ¿Es bueno o es malo que el valor del tiempo sea cero? Pues miren, no sé si es bueno, no sé si es malo, pero es mentira, porque el tiempo vale dinero. El tiempo vale dinero. Y en aquellas zonas en donde el tiempo no vale nada, es decir, en donde la decisión de trasladar tu consumo de hoy a 10 años y eres recompensado con un 0% anual por esta decisión dolorosa, difícil, eso significa que hay un mal precio ahí, en algún lado. Y creo y sospecho que es en el tramo largo. Por lo tanto, las implicaciones de mi escenario de crecimiento nominal del 3,5% con una inflación aterrizando en el 2% hacen que sea mejor evitar sensibilidad en deuda. En cuanto a la renta variable, este escenario que planteo es favorable para dos tipos de activos. Vamos con la reflexión fácil. Las small caps pueden hacerlo bien en este entorno en donde lo más probable es que veamos una normalización de la pendiente en la curva de tipos de interés. Y un aumento en la pendiente de la curva de tipos de interés afecta más negativamente a quien se financia a largo y pone su exceso de cash a corto. ¿Quién hace esto? Las empresas grandes. Las empresas grandes tienen nombre y generan suficiente confianza como para colocar un bono a 10 años. El que toma el bono seguramente pensará, la empresa estará aquí de aquí a 10 años. En cambio, la empresa, desde dentro, cuando genera cash y tiene un exceso de cash, lo que hace es justo lo contrario, coloca su cash a corto plazo. Entonces, ¿qué le pasa? ¿Qué le ocurre a esta empresa cuando hay un incremento en la pendiente de la curva de tipos de interés? Pues que su coste de financiación sube y el retorno, o sea, su coste de capital sube y el retorno del capital cae. Estos son las large caps. En cambio, las small caps, sin generar suficiente confianza como para financiarse a largo plazo, se tienen que financiar a corto plazo. Con lo cual, una pendiente en donde el coste de financiación a corto es menor les beneficia. Su coste de financiamiento, coste de capital cae. Y no se preocupen porque no se ven afectados por una caída del retorno del capital, porque este tipo de compañías no genera exceso de cash que deba colocar en el mercado a corto plazo. Por tanto, small caps sería un punto interesante bajo una óptica lógica económica. El segundo punto tiene que ver con los value stocks. Y antes de que me lancen piedras, porque reconozco y soy consciente de que llevamos una década y media en lo que se denomina la value trap, ¿vale? En donde no levantan cabeza. Pero piensen en los siguientes términos. Una curva al alza, cuando esta es motivada por un crecimiento nominal, por ejemplo, al 3,5% y una inflación del 2%, que es lo que estoy planteando, una curva al alza tiene un impacto inmediato en dos métricas: el EPS, el earning per share, el beneficio por acción, y el múltiplo PER. Una curva al alza o un incremento en la pendiente suele venir acompañado de un incremento en los beneficios por acción, porque recuerden, la curva al alza viene por crecimiento nominal. Pero al mismo tiempo perjudica el múltiplo PER. Uno pudiera pensar que se neutralizan y el efecto neto es neutro. Pero una ojeada a la historia me demuestra que el efecto sobre el EPS domina. Y como el EPS sube, pues tenemos un efecto neutro, un efecto neto finalmente positivo. Cobra sentido, por lo tanto, pasar al value stock. ¿Desde dónde? Desde el growth.
¿Por qué? Porque en este escenario, en donde el aumento, el alza en la curva o en la pendiente provoca el aumento en el EPS y el retroceso en el múltiplo, pero hay que comprar cosas que tengan poco de múltiplo. Y claramente los que tienen mucho de múltiplo son los growth y los que tienen poco de múltiplo, poco de lo que cae, son los value. ¿Vale? Y la tercera razón, los value están poniendo en precio el retorno a las 2 décadas anteriores, es decir, el retorno a la deflación. Y les he dicho antes que sospecho que no vamos a volver a aquello, que aquello no es la normalidad. La nueva normalidad es lo que les he definido. Entonces, por este conjunto de razones, en los risky assets, los value pueden, en Europa, estoy hablando, puede tener mucho sentido tenerlo. Las small caps también puede tener mucho sentido evitar la sensibilidad. Último punto sobre los value stock. Que los value stock siguen poniendo en precio el retorno a la deflación y por tanto no han puesto nada en precio de lo que les acabo de decir, de un escenario probable que les acabo de definir, la prueba es la banca. La banca tiene un price to book value todavía bajo del 0,6 veces. El promedio 15 años ha estado ahí 0,5, 0,9 veces. Por tanto, no ha roto su rango de price to book value. Sigue deprimido. Pero si miras sus métricas de profitability, return on invested capital, ROE, sí que han roto su promedio de 15 años al alza. Los ROE son doble dígito en la banca. 12%, 11, 12, 13%. El promedio era 6, 7, promedio 15 años. ¿Por qué entonces la profitability rompe al alza, pero el price to book sigue estancado, los múltiplos y las valoraciones siguen estancadas? Bueno, pues porque la curva IRS piensa que el Banco Central de Europa va a bajar profundamente los tipos de interés y no cabe duda que en un escenario de profundas bajadas de tipos de interés la profitability de la banca quedaría en entredicho. Pero en el escenario que les planteo, con un crecimiento nominal del 3,5%, este cambio en profitability de la banca probablemente sea persistente. ¿Por qué? Bueno, antes que nada, recordarles un pequeño apunte sobre los bancos. Ustedes saben más de banca que yo probablemente. Los bancos tienen 3 fuentes de crecimiento en sus beneficios. El primero es el nivel absoluto de tipos de interés, el segundo es la pendiente de la curva de tipos de interés y el tercero es el volumen creciente por actividad bancaria que viene asociado a la actividad general. El profitability visto en los 2 últimos años, con el ROE pasando los dobles dígitos, se ha acomodado o se ha respaldado solo de una de las 3 palancas. La primera, nivel absoluto de tipos de interés más alto. Eso evidente que si el nivel absoluto de los tipos de interés cae ahora, pues eso generará dudas. Por eso los bancos puede que tarden un tiempo. Como value stocks puede que tarden un tiempo. No sé si en el resto de value stocks pasará lo mismo. Pero desde luego, mientras la gente siga pensando que volveremos a las 2 décadas anteriores, al entorno de las 2 décadas anteriores, pues no levantarán cabeza. Pero creo que hay motivos suficientes para que poco a poco, gradualmente, el mercado se dé cuenta de que lo que vimos en la década del 2000 y del 2010, pues esto no volverá a ocurrir. Pero a medio plazo creemos que ganarán las otras 2 palancas, es decir, volverán a entrar en juego, uno, la pendiente de la curva de tipos de interés, que será positiva y favorecerá a la banca, y 3, el volumen creciente por actividad bancaria en un entorno europeo con crecimiento del PIB nominal del 3,5%, pues evidentemente este factor será algo a tener en cuenta. Pues esto es un poco la reflexión sobre lo que está descontando la curva hoy, lo que estamos descontando nosotros hoy y el por qué, y sobre las implicaciones sobre los activos de riesgo y los activos no de riesgo de una materialización de esto que estamos descontando hoy y nuestra recomendación para cada uno de los mismos. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias y hasta la próxima.